Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo están? Amén. Qué bueno, hermanos. Gracias a Dios, ¿verdad? Porque Él es bueno y pues hasta hoy nos ha ayudado y pues nos ha mantenido aquí. Amén. Así que nada más vamos a esperar ahí un poco para que los hermanos se conecten. Mientras voy a ir acomodando aquí. Pues bien, vamos a comenzar. Hermanos, pues como saben, estamos cada 15 días, los viernes, estamos teniendo pues reuniones de varones por medio de la página de la iglesia. Y pues les saludo, hermanos, y también les recuerdo que como estamos, muchas veces estamos conectados a través de un celular o a veces estamos conectados pues por diferentes, algunos en una televisión, algunos en un celular, pero nada más para pedirles, hermanos, si usted puede desactivar las notificaciones, porque a veces es bien fácil distraernos a la hora de la predicación. Pues ya estuvimos mucho tiempo en pandemia, ¿verdad? Y estábamos mirando el celular y a veces entraba una llamada o un mensaje y parece que no, pero pues son cosas que nos pueden distraer, hermano. Así que, pues por reverencia al Señor y por amor a su palabra, pues pongamos la atención que la palabra del Señor se merece. En esta tarde, hermanos, estamos viendo la serie El varón como sacerdote de hogar. Hoy es el tema número 3 y lleva el tema es principios de obediencia y su fundamento. Principios de obediencia y su fundamento. Durante el desarrollo pues de esta palabra, usted se va a dar cuenta y pues espero que el Señor le hable. Es mi oración, o ha sido mi oración, que el Señor le hable así como me habló a mi vida. Y usted va a darse cuenta por qué principios de obediencia y su fundamento. Para eso yo le voy a pedir que por favor me acompañe a 1 Corintios capítulo 16, versículos 13 y 14. 1 Corintios capítulo 16, versículos del 13 al 14. Yo lo voy a ir leyendo, hermanos. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Versículo 14. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Vamos a hacer una oración, hermanos, para poner este tiempo en las manos del Señor. Acompáñenme ahí en sus hogares, hermanos. Señor, una vez más venimos delante de ti, Señor, agradecidos en esta tarde, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Venimos agradecidos, mi Dios, porque pues por tu misericordia nos has permitido una vez más estar en este lugar, Señor. A mis hermanos de manera en línea o por como estén, Señor, y pues a mí aquí en este lugar, Señor. Mi Dios, en esta tarde, Señor, yo te pido que pues que tu palabra, Señor, que me ayudes a compartir tu palabra, Señor, con denuedo, Señor, con entendimiento, con claridad, Señor. Pero sobre todo, mi Dios, que sea tu Espíritu Santo el que respalde la palabra de esta tarde, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando a la vida de mis hermanos, porque yo puedo decir aquí muchas palabras, puedo decir muchas cosas, Señor. Pero lo importante es que tu Espíritu Santo, que a través del poder de tu palabra, llegue a las vidas de mis hermanos, de los varones, de aquellos que son sacerdotes de hogar o de aquellos que van a ser sacerdotes de hogar, Señor. Mi Dios, así es que pues nos ponemos todos en tus manos, Señor, para que nos hable, Señor, a cada uno, Señor, según lo que tenga, Señor. Pero glorifícate tú, Señor. Recibe gloria, honra y alabanza en medio de esta enseñanza, Señor, que tú has traído, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Pues bien, hermanos, vamos a comenzar ahora sí. Vamos a empezar con una introducción, hermanos, hablando de las características de una familia disfuncional. ¿Por qué esto? Bueno, ahorita durante el desarrollo del mensaje va a entender por qué. Hoy en día, hermanos, pues vemos millones de familias o miles de personas alrededor del mundo que están separándose. Vemos a muchas personas, hermanos, muchos matrimonios que han decidido divorciarse. Fíjense,
Ahora, durante los tiempos de la pandemia, según datos oficiales, las familias comenzaron, o en los hogares, estoy hablando ahorita de las familias en general, no estoy hablando de las familias en la iglesia, pero las familias comenzaron a tener pues conductas como falta de tolerancia, faltas de respeto, faltas de comunicación, faltas de comprensión, y eso los llevó a comportarse pues de manera egoístas o buscaban la separación, luchando cada quien por sus derechos, buscando una independencia. Muchos matrimonios eso es lo que estaban haciendo, hermanos, y finalmente pues empezaron a llegar al divorcio. Fíjense, hermanos, en el 2020, que fue el tiempo que más arreció la pandemia, según las estadísticas y cifras oficiales, dice que hubo 80,015 divorcios. 80,015 divorcios, hermanos, 80,015 hogares tomaron la decisión de separarse durante el tiempo de la pandemia. Y estos divorcios, hermanos, no aumentaron, ¿sabe por qué? Porque se acuerda que cuando estaba, pues ahora sí que la pandemia más fuerte, muchas oficinas o dependencias de gobierno cerraron, porque pues esa fue la orden, ¿verdad?, del gobierno. Entonces, pero en ese lapso, hermanos, de la pandemia, los divorcios crecieron en un 57% y los matrimonios disminuyeron en un 24%, hermanos. Esas son las estadísticas. Son cifras alarmantes, hermanos, que hubo durante el tiempo de la pandemia. Y ahí, hermanos, pues podemos ver cómo la familia bíblica, única, la familia tradicional que Dios estableció, pues hoy más que nunca está siendo atacada, hermanos. Pero más adelante vamos a ver también el porqué, veremos el porqué de estas cifras. Por otra parte, hermanos, dentro de las familias disfuncionales hay unas causas también. Ahorita ya hablamos de qué es lo que están buscando las familias disfuncionales o por qué han llegado a esas separaciones. Pero fíjense cómo dentro de las familias disfuncionales hay unas características o hay unos patrones de conducta que hay en esos hogares disfuncionales. Uno de ellos, hermanos, es por ejemplo padres en adicciones, ya sea el papá o ahora pues a veces hasta la mamá, llámese adicciones de drogas, adicciones de alcoholismo, adicciones de diferentes tipos de drogas. Entonces, ¿qué pasa con los hijos? Al mirar todas estas conductas en ellos, pues terminan repitiendo los patrones también. Otra característica de una familia disfuncional es que hay una mala comunicación. No hay comunicación, hermanos, entre el esposo y la esposa, no hay comunicación. A veces hay problemas con los hijos o están pasando situaciones difíciles en el hogar, y si el esposo trabaja, que bueno, es lo que debe ser, el esposo muchas veces está trabajando, llega y ni siquiera se da cuenta de qué pasó, porque a veces estamos tan enfocados en nuestro trabajo que no preguntamos cómo les fue a nuestros hijos, cómo le fue a nuestra esposa, o viceversa, hermanos, también. También otra característica es un control excesivo por parte de los padres. A veces, hermanos, podemos caer en un control pues excesivo. Claro, tenemos que instruir a nuestros hijos, tenemos que enseñar a nuestros hijos, tenemos que educar a nuestros hijos de manera tanto en lo normal, en la vida cotidiana, como en la palabra de Dios, ¿verdad? Pero hay un extremo que es excesivo. También, hermanos, otra característica de una familia disfuncional son los abusos. Y por último, hermanos, una exigencia de perfeccionismo sobre el hogar, sobre la esposa, sobre los hijos, que es similar al punto del control excesivo. Y finalmente, hermanos, uno muy triste que se está dando también en los hogares es la falta de amor entre los habitantes o carencia de amor entre habitantes. Aquí, por ejemplo, hermanos, pues puede ser la falta de amor, por así decirlo, entre los esposos, una falta de amor del esposo a la esposa o una falta de amor de la esposa al marido, una falta de amor de los hijos también a los padres, muchas veces por resentimientos. A veces es muy común que más los que están en la etapa de jóvenes, a veces es normal que los hijos pues se sientan atacados o se sientan incomprendidos más bien, y eso les puede crear en ellos algunos sentimientos que los lleva pues a tener, no en sí que no amen a sus padres, pero sí que el amor se vea afectado y comienzan a haber diferentes situaciones, ¿verdad? Pues bien, hermanos, fíjense, este tipo de familias evitan aceptar los errores. Estamos hablando, acuérdense, de una familia disfuncional.
Este tipo de familias evitan aceptar los errores personales de cada uno. No buscan dar solución a los problemas, sino que se usa el autoritarismo y más por parte de los padres, o en este caso del padre, que a veces busca imponerse y cada quien cree tener la razón. Como les decía ahorita, la falta de comunicación pues es una de las características y termina en esto. Bueno, hermanos, quise poner esto como base solamente, las familias, para ver rápidamente el por qué el apóstol Pablo llegó finalmente a las palabras que leímos ahorita, dando 4 principios y un fundamento. Así que, hermanos, usted en su Biblia tiene, si usted está usando Reina Valera, ahorita voy a citar diferentes versiones, pero usted puede apuntar las citas, nomás cambia un poquito el lenguaje, pero es lo mismo, hermanos. En su Biblia en Reina Valera dice salutaciones finales. Dicho de otra manera, era la conclusión de la primera carta escrita a los Corintios por el apóstol Pablo, y eran ya pues la despedida. Y fíjense, hermanos, en el contexto general de esta carta, o de toda la carta, no en el contexto solamente en sí del capítulo, sino en el contexto general de toda la carta, que ya la hemos leído la mayoría. Bueno, y aquí aprovecho para decir, ¿verdad? La hemos leído la mayoría. Recuerden que estamos llevando un plan de lectura bíblica diaria. Entonces, si usted lo está llevando, ya pasó por esta carta de Corintios y se le va a hacer familiar lo que usted va a escuchar o el versículo que usted acaba de escuchar. Y si no va al corriente, hermanos, pues ahí está el calendario y hay tiempo. Fue una carta dirigida, hermanos, por ciertas conductas que estaban pasando en la iglesia de Cristo, específicamente en la iglesia de Corinto. Pero también se estaban tratando asuntos más personales. En esta carta, hermanos, podemos ver que había divisiones, había murmuraciones en contra del mismo autor, en contra del mismo apóstol Pablo. Había problemas de inmoralidad, o más bien dicho sea de otra forma, pecados de inmoralidad. Pero también, hermanos, había conductas sexuales que no correspondían a cristianos. Había desorden en la comunión los unos con los otros. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, hermanos, escribió esta carta con varios propósitos. Sabemos que el Espíritu Santo es el que lo inspiró, ¿verdad? Entre ellos era pues dar unas instrucciones, hacer unas amonestaciones también, unas instrucciones en general. Y de manera más personal, hermanos, también sobre conductas impuras, como les decía ahorita, sobre pecados sexuales que estaba viendo. Hermanos, la iglesia de Corinto era una iglesia llena de problemas, era una iglesia llena de desacuerdos, era una iglesia, hermanos, egocéntrica en lugar de ser una iglesia cristocéntrica. Ellos primero pensaban en sí mismos antes que en hacer el bien el uno al otro, olvidando las enseñanzas del Señor Jesucristo. Sin embargo, hermanos, ellos creían que estaban ya sirviendo a Dios. La iglesia de Corinto, hermanos, era una iglesia fragmentada, era una iglesia dividida, era una iglesia además que aceptaba el pecado de los demás y preferían guardar silencio, hermanos, ante las conductas, ante los hechos, ante todo lo que estaba pasando ahí. No corregían al que hacía el mal. Era una iglesia que tenía pleitos entre ellos mismos y tenían que ir a cortes paganas romanas, hermanos, para que arreglaran pues todos los problemas legales que ellos tenían. ¿Y qué era lo que pasaba? Imagínense los cristianos yendo ahí con los paganos, ¿no? A que les arreglaran un problema. Pues, número uno, pues estaban dando un mal testimonio de Cristo. Número dos, estaban dando un mal testimonio de ellos como iglesia. Había cristianos también, hermanos, que buscaban divorciarse de sus esposas. El divorcio era algo muy común, hermanos, era algo muy frecuente que traían de su vida antigua y lo traían bien arraigado. Y ellos pensaron que podían seguir haciéndolo. Por eso el apóstol Pablo trató ese tema también. Era una iglesia, hermanos, que necesitaba ser disciplinada por el Señor. Imagínense, hermanos, era una iglesia que al celebrar la cena del Señor, algunos de los que iban ahí terminaban emborrachándose, hermanos, y así se iban, borrachos. En fin, hermanos, podemos llegar a la conclusión de que la iglesia de Corinto estaba marchando, haciendo la comparativa de lo que hablamos al principio, como una iglesia disfuncional, hermanos. Bueno, pero ¿qué tiene que ver todo esto con los puntos que vimos ahorita, con el versículo? Bueno, ahora sí vamos a entrar a nuestro primer principio. Recuerde, como le dije al principio, hermanos, van a ser 4 principios de obediencia.
y un fundamento. Primera de Corintios 16:13 dice, solamente la primera parte dice, velad. Este es el primer principio de obediencia, hermanos. Y fíjense que esta palabra, velad, aparece 19 veces en el Antiguo Testamento y 32 veces en el Nuevo Testamento. Claro, ya en el Nuevo Testamento, según el idioma griego, tenía diferentes aplicaciones, pero aparece 32 veces, hermanos, en el Nuevo Testamento, y viene de la palabra griega gregoreo, o gregoreo, no sé cómo se diga, no es gregorio, es gregoreo con E. Pero esta palabra, hermanos, específicamente se usa en el sentido de estar vigilante. Pero vigilante ¿de qué forma? No crea que nomás viendo lo que hacen en nuestro hogar o nuestra familia, sino vigilante de manera espiritual, en esa área, hermanos. Palabras más sencillas, el apóstol Pablo les estaba diciendo, manténganse, corintios, vigilantes espiritualmente. Algunos teólogos han sugerido que el apóstol Pablo hacía algunas analogías en el sentido militar, comparado cómo tenían que comportarse pues los soldados en su servicio activo, dando a entender, hermanos, que la iglesia estaba en una guerra espiritual activa. Por ejemplo, si usted lee Efesios 6:10 en adelante, habla de una armadura, la armadura del cristiano, la armadura de Dios, haciendo alusión a la vestimenta de un soldado. Pero también, hermanos, en otra parte, al joven pastor Timoteo le hace un llamado a pelear la buena batalla de la fe. Hermanos, el apóstol Pablo pues así hace diferentes analogías, aplicándolo a lo que él estaba tratando de exponerles a las iglesias. Y aquí, hermanos, pues lo que podemos ver es que los cristianos realmente estaban viviendo unas luchas espirituales, hermanos. Y por ejemplo, en el caso de los corintios, les hacía un llamado o les estaba dando una orden de parte de Dios a estar vigilantes y a estar alertas. De hecho, otras versiones de la Biblia menciona ya, manténganse alertas. En cuanto a la falsa o a la falsa adoración, en el capítulo 10:14, en Palabra de Dios para Todos, de Primera de Corintios 10:14, fíjense lo que les dijo en cuanto a este punto. Por eso, estimados hermanos, ni se les ocurra adorar ídolos. Fíjense cómo el apóstol Pablo pues fue tajante, y esa fue la instrucción. Bueno, era la instrucción de parte de Dios. La ciudad de Corinto, hermanos, en el lugar donde se encontraba, esta iglesia contaba con más de 12 templos dedicados a diferentes deidades, y la ciudad era conocida como la ciudad de la fornicación. Ese era el título que esta ciudad tenía. ¿Se imagina todo el desenfreno que había ahí? Así que podemos entender por qué el apóstol Pablo, bueno, aparte de los 12 templos, pues había todas las deidades, había muchas cosas, mucha mitología griega por parte de Roma y muchas cosas. Es por eso que el apóstol Pablo pues les decía que no fueran idólatras. El apóstol Pablo les decía, estén alertas, permanezcan vigilantes espiritualmente sobre la iglesia. Fíjense que nadie se les meta y los vaya a querer llevar a adorar imágenes. Fíjense que nadie se les meta y les vaya a querer meter falsas enseñanzas. Esto el apóstol Pablo, hermanos, él tenía pues como apóstol que era, pues él tenía el ministerio dado por Dios de hacer todas estas cosas. Hermanos, esta ciudad estaba llena de pecados inmorales y de corrientes religiosas. Además también de las enseñanzas, hermanos, pues bueno, de todas las falsas enseñanzas que había. Era por esto importante, hermanos, que los corintios entendieran que tenían que permanecer alertas, vigilantes en la iglesia para no ser engañados, hermanos. Entendiendo esto, vamos a ver qué dice la palabra de Dios sobre esta palabra que vimos de velad y cómo debemos aplicarla nosotros como sacerdotes de hogar, como varones en nuestra vida, primeramente, y en segundo lugar, con nuestra familia. Acompáñenme ahí a 1 de Pedro 5:8, por favor. 1 de Pedro 5:8. Una de las razones por las cuales tenemos que permanecer, una de las razones por las cuales tenemos que permanecer alertas. 1 de Pedro 5:8, yo lo leo en Palabra de Dios para Todos, dice: tengan dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo anda por ahí como un león rugiente buscando a quien devorar. En reiteradas ocasiones, hermanos, aquí se nos ha dicho, a veces en las predicaciones el pastor nos ha dicho, el diablo no anda jugando a ser diablo. Pero, hermanos, la realidad es que a veces nosotros como cristianos sí andamos jugando a ser cristianos. Y en este texto, hermanos, que acabamos de leer, vemos cómo, pues que
una de las razones para estar alerta es porque el diablo está buscando a quién devorar, está buscando a quién atacar, hermanos. Y fíjense que esta forma que dice que anda es en una manera intensa, hermanos. No crea que es en una manera de que vengo ahorita y vengo después. Al mismo Señor, ¿se acuerdan que cuando lo tentó? Bueno, vamos a hablar un tema, también más adelante vamos a hablar un poco de eso. Pero cuando el Señor vino y lo tentó, dice que vino, lo tentó, lo dejó por un tiempo. Esto quiere decir que el diablo fue persistente con el Señor y estuvo ahí. Y lo vemos en todas las obras y en todas las cosas que el Señor pasó. Que claro que estuvo ahí. Entonces, el diablo, hermanos, anda buscando a quién devorar. Estaba en una manera intensa. Hermanos, ¿quién forma las familias de la, quién forma las familias de la, o perdón, quién forma la iglesia del Señor? Familias, hermanos. Entonces él está buscando atacar las familias de la iglesia. Hermanos, está atacando de manera intensa, buscando devorar a nuestros jóvenes. Está buscando de manera intensa buscar a nuestras esposas, a nosotros mismos, a nuestros hijos, hermanos, por medio de tantas cosas. Ahora, pues por medio de la tecnología, por medio de ideologías, por medio de tantas cosas, hermanos, no descansa. Hermanos, en nuestro matrimonio tal vez está sembrando celos, tal vez está sembrando iras, contiendas, pleitos. Y finalmente, hermanos, dentro de la iglesia familias se están separando. Pero ¿sabe con quiénes, hermanos? ¿Sabe con quiénes dentro de las iglesias está pasando esto? Con aquellos que no están permaneciendo, hermanos, alertas, con aquellos varones de sacerdotes de hogar que no están permaneciendo velando, con aquellos sacerdotes de hogar que están dormidos, hermanos, que no oran, que no leen la Biblia, que no escuchan los mensajes de su iglesia local, que se alimentan del mundo, hermanos, que solamente venimos 2 horas y 6 días estamos en el mundo llenándonos de muchas cosas. Hermanos, muchas veces somos inconstantes en la iglesia. Miren, les voy a contar un ejemplo y se los voy a decir con vergüenza, porque pues no puedo hablar del primo de un amigo. Una vez me acuerdo que estaba teniendo una diferencia con mi esposa de X punto, ya ni siquiera me acuerdo de qué. Entonces me acuerdo que yo le di una opinión pues muy tajante, no muy severa así. Y mi esposa nada más, mi esposa ya ni me dijo nada, ya nomás volteó y me dijo, te hace falta orar. Oye, hermanos, cuando me dijo eso, pues me desarmó. Era la realidad. Yo estaba dando un punto de vista en mi humanidad, tal vez en mi mente humana, en mi razonamiento humano. Y no era un pensamiento que estaba siendo guiado por el Señor. Hermanos, muchas veces es ahí, hermanos, donde tenemos que tener mucho cuidado nosotros, hermanos. Por ejemplo, varón, si ve que su esposa no ora, no lee la palabra, no busca tener momentos de comunión con Dios, sus hijos igual, no quieren congregarse, sobre todo los jóvenes, hermanos, sobre todo los jóvenes. Es por eso la importancia de que si tenemos niños chicos, tenemos que instruirlos desde niños, hermanos, porque luego a veces llega una edad, bueno, tenemos que orar por ellos, ¿verdad? Por la misericordia del Señor, pero tenemos que enseñarles, hermanos, el amor al Señor, el amor a la iglesia también, no en sí a las paredes, no en una manera religiosa, pero sí el respeto y el amor al lugar en el que nos congregamos, hermanos. Tenemos que estar alertas porque sin duda algo puede estar pasando en nuestros hogares, hermanos. Nuestras esposas pueden estar siendo engañadas, nuestros hijos también, hermanos. Debemos de estar alertas sobre lo que están pasando con ellos. Miren, bueno, no creo que esté ahí, pero esta semana estaba platicando con mi hijo acerca de una materia que los que tienen hijos de preparatoria pues han de saber, o algunos hermanos, yo no sabía de esto, o algunos hermanos más jóvenes. Yo no sabía que en las preparatorias hoy hay muchas materias que les dan, pero por ejemplo a mi hijo le están dando lo que es la filosofía. Y a veces nos ponemos a platicar. Bueno, dicho sea de paso, la filosofía, fíjense, abarca temas relacionados a Dios, al más allá, al alma humana, la libertad del ser humano. Aún dice que la filosofía puede tratar temas de religión, ciencia y derecho. Al final de cuentas, hermanos, la filosofía no es más que reflexiones o pensamientos de estos temas. Fíjense, por eso tenemos que estar alerta. Yo le pregunto a mi hijo, oye, ¿y qué te dijeron en la filosofía? No, pues ya me platica lo que les dijeron. Y ya le digo, ¿y qué opinas tú de esto? No, pues esto. Bueno, ahora, pero fíjate, yo te voy a decir lo que la Biblia dice. Porque es así como debemos de estar velando, hermanos, porque aún el enemigo, hermanos, está metido de veras. A veces nos dicen exagerados, pero el enemigo, hermanos, usted nada más agarre ese libro por ejemplo, bueno, la verdad no sé, de biología, de civismo creo que hasta lo quitaron. El civismo era el respeto a los demás y creo que hasta lo quitaron, pero créanme, hermanos, que hasta en las escuelas está metido Satanás está metiéndose en todo, hermanos. Miren, una vez yo me enteré de un caso.
de una persona que la miraron en un restaurante y que estaba en la mesa sentado nada más. Y hay personas que tal vez tengan conocimiento o han estado en lo que es pues cuestiones satánicas y todo eso. Pero que la muchacha o la mesera cuando se acercó a este hombre le dijo que sí que iba a ordenar y el muchacho le contestó que nada, que solamente quería un vaso de agua. Y ella le dijo, ¿un vaso de agua? Sí, le dijo, es que estoy ayunando. Bueno, eso fue como a mí me lo contaron, ya tiene muchos años. Y que la persona le dijo, la mesera le dijo, usted es cristiano, o sea, asombrada, no, o a lo mejor tal vez ella tenía un conocimiento de quiénes ayunaban. Usted es cristiano, pero está ayunando. No, le dijo, soy satánico y estoy ayunando para que las familias de Mexicali se destruyan. Así está, hermanos, el enemigo no está descansando, como le digo, eso a mí me lo contaron. Y es por eso, hermanos, que no debemos descansar nosotros como sacerdotes de hogar, entendiendo que estamos en medio de una lucha, hermanos, espiritual. No podemos darnos el lujo de no buscar a Dios nosotros como varones. No podemos darnos el lujo de no leer la palabra de Dios. Es necesario que lo hagamos, hermanos. No podemos darnos el lujo de dejar de escuchar los mensajes de la iglesia, la palabra de Dios. Si no, hermanos, ¿cómo vamos a dirigir a nuestra familia? ¿Cómo? Con nuestros propios méritos, en nuestros propios pensamientos, en nuestras propias ideologías. No, hermanos, necesitamos estar llenos del consejo de la palabra de Dios para saber cómo vamos a actuar, qué es lo que tenemos que hacer, hermanos, en diferentes situaciones que pasan día con día, hermanos. O si usted no pasa situaciones en su hogar con su esposa, con sus hijos día a día, pues venga y dígame a mí, enséñeme cómo para hacerle igual. Pero hermanos, día tras día, hermanos, día tras día tenemos esa lucha. ¿Cómo vamos a defendernos, hermanos, de los embates del enemigo si nos mantenemos pues débiles, si en estas áreas estamos débiles, si permanecemos distraídos? ¿Se imaginan, por ejemplo, las personas que cuidan carros, cuidan 300 carros una sola persona, en lo que se va para allá se descuida y viene por acá y le roban uno? Bueno, ellos pues realmente no podrían hacer mucho, ¿verdad? Porque a veces hay mucha violencia. Pero ¿cómo nosotros vamos a permanecer alertas, hermanos, si estamos dormidos, si nos distraemos, si descuidamos lo principal, hermanos, que es nuestra relación con el Señor? Hermanos, yo sé que hemos fallado, hermanos, pero el Señor por algo nos está hablando. Hermanos, si permanecemos así sin darnos cuenta qué es lo que está pasando en nuestro hogar, con nuestra esposa, con nuestros hijos, hermanos, no olviden que tenemos un enemigo que quiere devorar nuestros hogares con falsas enseñanzas también. No crea que las falsas enseñanzas quedaron en aquellos entonces, siguen estando hoy, aún dentro de las iglesias cristianas. ¿Qué les están dando nuestros hijos, hermanos? ¿O qué están viendo nuestros hijos a través de internet, a través del celular, hermanos? En las escuelas, por ejemplo, como lo decía ahorita, hermanos, tenemos toda la autoridad nosotros como padres. Bueno, en los puntos que mirábamos ahorita acerca de ser padres, una cosa es ser un padre posesivo y una cosa es ser un padre descuidado. Necesitamos estar al pendiente, hermanos, porque hoy muchas veces lo que hacemos es que desde niños les estamos dando un celular al niño para que se entretenga. ¿Por qué? Porque se oye duro, hermanos, pero tiene más autoridad un celular que nosotros mismos. Hermanos, esta semana, por ejemplo, salió la noticia, no sé si usted la vio, de unos jóvenes en Tijuana, hombres, que estaban luchando, estaban exigiendo, no sé si a la secretaría o al colegio en el que estaban, pero estaban pidiendo, hombres, jovencitos, que se les pidiera ir en falda. Y de hecho la manifestación fueron puros niños, fueron puros jovencitos en falda. Y aquí, hermanos, de veras yo me hago una pregunta: ¿dónde están los padres de estos jóvenes? ¿Qué les estuvieron enseñando a sus hijos, hermanos? Porque fíjense, hoy se escuchan también padres que ni siquiera quieren ponerles nombres a sus hijos que definan su sexo. Les quieren poner nombres extraños o nombres raros para que el día de mañana que ellos tengan la suficiente madurez, yo digo inmadurez, ellos puedan escoger si quieren llamarse José o quieren llamarse Josefa. Hermanos, es que así está la sociedad. Pero esto, hermanos, lo alarmante de todo esto es que está pasando también en las iglesias cristianas. Y eso, hermanos, pues quieren que nosotros también lo aceptemos, pero nosotros, hermanos, debemos de permanecer alertas, conociendo lo que están pasando nuestros hijos. Pero como decíamos, alertas espiritualmente, no nada más es de estar mirando, ¿verdad? Sino espiritualmente, aún, hermanos, aquellas cosas, tal vez nuestros hijos nos pueden engañar, tal vez nuestra esposa nos puede engañar. No estoy hablando de un engaño de infidelidad, sino estoy hablando de engaños en ciertas áreas. Pero hermanos, a Dios no lo podemos engañar ni nosotros. Entonces ahí también podemos pedirle al Señor que nos muestre qué es lo que están pasando nuestros hijos. Muchas veces nuestros hijos están pasando cosas fuertes,
Muchas veces nuestras esposas están pasando cosas fuertes y nosotros no nos enteramos. A veces nuestros hijos ya no quieren venir a la iglesia, hermanos. No quieren leer la palabra de Dios. Ya no quieren cantar alabanzas. ¿Por qué? Porque muchas veces están llenándose de la música del mundo, que es más divertida. Estoy hablando irónicamente. Hermanos, debemos permanecer alertas en oración por ellos para que reconozcan al Señor en sus vidas. Estoy hablando de aquellos que tengan esposas o hijos que no sean cristianos, que no han rendido su vida. Hermanos, que el Señor los guarde y nos guarde a todos en medio de un mundo, hermanos, donde el diablo anda como león rugiente, como decía ahorita, de manera intensa, buscando a quien devorar. Hermanos, Él quiere devorar a sus hijos. No lo olvide, hermanos, nos quiere devorar a nosotros, que somos la cabeza, que por la gracia de Dios el Señor nos ha puesto en un hogar, nos ha puesto en una familia. Hermanos, el diablo anda jugando, no anda jugando como dice el pastor a ser diablo. Ya no seamos entonces nosotros tampoco cristianos de mentiras, hermanos, o cristianos de domingos, o cristianos de ocasión, hermanos. Miren, esta semana, hermanos, hubo una junta en una escuela y fíjense lo que les decían a los padres de familia. Les decían que los jóvenes estaban regresando, ¿cómo les dijeron? Que estaban regresando desenfrenados, irreverentes e irrespetuosos. Ahora con el regreso a clase, sobre todo sobre todo todos más bien, no nada más los grandes, que todos estaban regresando así, hermanos. Y una vez más yo hago la misma pregunta: ¿dónde están los padres? ¿Dónde está el rol del papá? ¿Dónde está el rol de la mamá? Hermanos, hemos dejado de estar alerta con nuestros hijos. Tanto en el mundo, hermanos, pues imagínense, si nosotros hemos estado a dejar de alertas, imagínense en el mundo. Hermanos, estas personas como la iglesia de Corinto, que tenían falsas enseñanzas de filosofías, hoy quiere pasar lo mismo dentro de la iglesia. Hoy quiere que pase lo mismo, hermanos. Que nuestros hijos sean engañados, que nuestros hijos sean confundidos, pues a través de filosofías humanistas, de pensamientos humanistas, hermanos. Y si nosotros no estamos alerta, el mundo nos los va a regresar a casa con dudas. Y si nosotros no leemos la palabra de Dios, si no nos llenamos de la Biblia, ¿verdad? Sobre todo de la revelación de parte de Dios, porque podemos leer la Biblia muchas veces, pero que el Señor nos revele durante la lectura que estamos teniendo. Si no le pedimos al Señor su guianza para darles respuestas que son las que ellos necesiten escuchar, que son las respuestas que Dios necesite, que Dios quiera que ellos escuchen, hermanos, pues tenemos que estar preparados para todo eso, hermanos. No permanezcamos dormidos y estemos vigilantes. Hermanos, tenemos que tener una alerta espiritual, debemos de mantenernos velando nuestra casa, pero también con nuestra esposa. Debemos permanecer alerta, hermanos, espiritualmente, también con ellas. Ellas, hermanos, fíjense, ellas al igual que nosotros, hermanos, también tienen pruebas. Ellas también tienen tentaciones, hermanos. Ellos también pasan por situaciones que nosotros muchas veces ni cuenta nos damos. Hermanos, ¿cuándo fue la última vez que nos acercamos a nuestra esposa para ver específicamente en qué área necesitaba ella que nosotros nos pusiéramos a orar como sacerdotes de hogar por ella? ¿Cuándo, hermano? ¿Cuándo se acercó y le dijo a su esposa, como usted le diga, necesitas que ore por ti, por algo que estés pasando? ¿Necesitas que ore por ti por alguna necesidad o por algo alguna confirmación, algo? ¿Cuándo fue, hermanos, la última vez que lo hicimos? ¿O cuándo fue la última vez que nosotros de manera independiente, tal vez a solas, oramos por nuestra esposa, hermanos? Pidiéndole al Señor por su vida, que la guarde, que la cuide, que la proteja de las acechanzas del enemigo también. ¿Cuándo fue la última vez, hermano, que se acercó a ella para ver si estaba pasando por alguna tentación en su trabajo? Hermanos, ellas también pueden estarlas pasando, y no, como le digo, no nada más me refiero a tentaciones en el aspecto de pareja o de infidelidad, vaya. No nada más me estoy refiriendo a eso, hermanos, sino a muchas otras cosas, porque también tal vez nuestra esposa no nos quiera ni platicar porque sabemos que tenemos reacciones que no son correctas, porque aún en nosotros hay celos, hay una falta de dominio propio. Recuerden, hermanos varones, porque eso es muy común o puede ser algo muy común en nosotros, en nuestra carne, pero como cristianos, hermanos, no se nos permite ser celosos porque es un pecado. Hermanos, recuerden que ellas son nuestro principal ministerio, hermanos. El Señor nos ha puesto principalmente antes que la iglesia, nuestra familia, hermanos. Miren,
Les voy a hablar un ejemplo, hermanos. Este sí ya tiene muchos años atrás. Ayer lo estaba hablando con mi esposa, le dije, oye, fíjate, quiero poner un ejemplo. A unos hermanos ya se los comenté. Y yo estaba hablando con ella porque pues es algo que pasó entre nosotros. Hace muchos años atrás, hermanos, y sí les estoy hablando de bastantes. A mí me gusta mucho cómo cocina mi esposa, ¿verdad? Pero una vez yo le dije, oye, fíjate que he estado notando que ya no estás cocinando igual. Le dije, de un tiempo acá, fíjense hermanos, un detalle tan simple, ¿eh? Yo me acerqué pues así como, la verdad no era mi intención ni molestarla ni nada, simplemente fue un comentario. Fue un tiempo en el que estábamos, también lo aclaro, estábamos atravesando por un periodo difícil. Yo para empezar estaba retirado de la iglesia. Estaba retirado del Señor, mejor dicho. Entonces yo llegué y le dije, oye, ya tengo un tiempo para acá sintiendo que no estás cocinando igual, le dije, ¿por qué? ¿Te falta sal o qué es lo que está pasando, no? ¿Te faltan condimentos? ¿Y sabe qué me dijo mi esposa? Mi esposa volteó así, me miró a los ojos y me dijo, es porque no estoy cocinando con amor. Hermanos, cuando mi esposa me dijo eso, híjole, yo me quedé. Fueron unas palabras que yo no se lo demostré a ella, yo no se lo dije no le dije yo nada a ella, yo nomás, así, es más, ya ni me acuerdo ni siquiera qué reacción tuve, pero lo que sí me acuerdo fue que no le dije nada, tal vez me reí, no sé. Pero hermanos, ahora me acuerdo, híjole, de veras que me traspasa. Ya no lo digo en un sentimiento de amargura ni con un rencor ni nada, claro que no. Pero de veras, ahora son unas palabras que al recordarlas me traspasan el corazón, hermanos, de veras. ¿Por qué? Porque esas palabras me pusieron a mí en alerta de que yo algo estaba haciendo mal, si no es que todo, hermanos. Y pues ya, con el paso del tiempo, pues ya soy la evidencia de que el Señor restauró el hogar, ¿verdad? Y restableció el amor. Pero muchas veces, hermanos, estamos enfocados nada más en nuestras obligaciones, en nuestro trabajo. Sabemos que todos tenemos que trabajar, pero muchas veces estamos nada más enfocados en las cosas que nosotros hacemos, en nuestras actividades físicas, en nuestras actividades de labores, en nuestras actividades tal vez con amistades. Pero en la última cosa que nosotros nos tenemos que enfocar no lo hacemos, que es en nuestra familia. O en lo primero que nos tenemos que enfocar. Hermanos, inclusive en la iglesia, hermanos, debe ser, como les decía ahorita, primero nuestra familia. Claro, debemos de aprender a administrarnos en nuestro tiempo. Hermanos, es muy importante que estemos vigilantes, así como la iglesia de Corinto era atacada y vivió un cristianismo que no era el de Cristo. Tuvo que venir el apóstol Pablo, que él sí se mantenía en alerta por la iglesia de Cristo y escribió toda esta carta de Corintios. ¿Para qué? Para poner orden en la iglesia. De la misma manera nosotros, hermanos, debemos estar alerta y vigilar las cosas que está pasando en nuestra familia. Miren, hermanos, vamos a ver un ejemplo en la Biblia, primera de Samuel 2:22 al 25. Es primer libro de Samuel. Capítulo 2, versículo 22. Yo lo voy a ir leyendo. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. 23. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. 24. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. 25. Fíjense lo que les dijo, si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rezará por él? Pero ellos no oyeron, fíjense aquí lo que pasó. Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Hermanos, Elí fue un hombre que no estuvo alerta, no se mantuvo vigilante sobre sus hijos, los dejó que hicieran lo que quisieran. Él se enteraba de las cosas que ellos hacían, inclusive iban y se lo contaban, pero él falló como padre, hermanos, no tuvo autoridad. Y lo triste de esto, hermanos, es que recibieron un castigo muy severo, fíjense, por la falta de corrección de un padre, por la falta de vigilancia de un padre, por la falta de obediencia de un padre a Dios. El Señor había decidido quitarles la vida. Ese fue el juicio que hizo Dios sobre sus hijos, hermanos, pero también imagínense, también sobre Elí.
Esa fue su grande falta delante de Dios. Hermanos, es necesario que nosotros estemos alerta en nuestra casa. No esperemos a que el Señor aplique su corrección, que puede ser dura, hermanos, puede ser dolorosa. Ya nos ha dejado el Señor su palabra sobre cada situación que se presenta en nuestro hogar, hermanos. Ninguna cosa que nosotros pasemos en nuestra familia, el Señor no tiene conocimiento. Él tiene conocimiento de todo, hermanos. Y en la palabra de Dios nos ha dejado cómo debemos o qué es lo que debemos hacer en todo momento, hermanos. Así que, pues debemos de permanecer alertas. Ahora, Efesios 6:18, si quiere acompañarme ahí a Efesios 6:18. Esta es otra manera en la que nosotros pues debemos estar alerta. Efesios 6:18, yo lo voy a leer en traducción lenguaje sencillo. Dice: no se olviden de orar, y siempre que oren a Dios, háganlos dirigidos por el Espíritu Santo. Aquí ya dice la palabra, fíjense. Manténganse en estado de alerta y no se den por vencidos. Oren siempre pidiendo por todos los que forman parte del pueblo de Dios. Hermanos, Pablo les estaba dando esta instrucción a los efesios. Les estaba dando la instrucción de orar a Dios en todo momento, hermanos, reconociendo con esto una total dependencia ante cualquier circunstancia a Dios. Pero no solo eso, hermanos, sino también hacerle oraciones pidiéndole la guianza a Él, pero para que ellos pues pudieran ser dirigidos por el Espíritu Santo. Bueno, era más bien pidiéndole al Espíritu Santo que los guiara aún para orar, para que oraran conforme a la voluntad de Dios. Y eso los llevaría, hermanos, a estar siempre alerta y no darse por vencidos, no estar dormidos, hermanos. Y es así como nosotros pues debemos de permanecer en nuestro hogar. ¿Cuándo fue la última vez, hermanos, que le dimos gracias al Señor en nuestro hogar que no haya sido por los alimentos? Porque por los alimentos pues siempre le damos gracias, ¿verdad? O ya si ni por los alimentos le damos gracias al Señor, pues ya, que el Señor nos ayude. Pero ¿cuándo fue la última vez que le dimos gracias al Señor por lo que principalmente por Él, por habernos permitido conocerle, por haber permitido conocer su evangelio? Pero ¿cuándo fue la última vez que usted, por ejemplo, fue al cajero automático, sacó su dinero, su paga, el fruto de su salario y le dio gracias al Señor? Porque muchas veces nos paramos en el cajero y sacamos el dinero y 20 pesos para esto, 30 para esto, 50 para esto, y ya me quedé sin dinero. Pero no damos gracias a Dios, hermanos. También hay que aprender a ser buenos administradores. Hermanos, ¿cuándo fue la última vez que llegamos a nuestra casa y le dimos gracias a Dios por la familia que nos ha prestado? En lugar de muchas veces llegar y pues empezar a regañar o empezar a llamarles la atención. Muchas veces pues sí, en el trabajo tenemos días pues que son difíciles. Fíjense, les voy a dar este consejo que me ha faltado seguirlo, que me ha faltado llevarlo a cabo y pues por eso lo digo y lo estoy reconociendo aquí. Pero es un consejo que una vez el pastor a mí me dio, fíjense, me dijo: cada vez que cuando entres a tu casa, que vengas de tu trabajo, y me dijo, ora a Dios. Bueno, lo podemos hacer en el transcurso del camino, ¿verdad? A casa, claro que lo podemos hacer, ahí está el Señor. Pero me acuerdo que me dijo, ora al Señor, porque muchas veces venimos mal del trabajo, muchas veces traemos cargas, muchas veces fuimos tratados injustamente. Hay muchas cosas que pasan en nuestro trabajo. Muchas veces nosotros inclusive fuimos malos ejemplos en nuestros trabajos. Y me decía, ora al Señor antes de que llegues a tu casa, para que no llegues con todo lo que traes de tu trabajo a tu casa. Y muchas veces así llegamos a nuestros hogares, hermanos. Todo lo que pasamos acá, ya vamos con esa ira, ya vamos con ese coraje, ya vamos con todo lo que nos pasó a desquitarnos con nuestra esposa, con nuestros hijos. Hermanos, debemos orar siempre al Señor, como decía el apóstol Pablo en Efesios, en todo momento, hermanos. Aún así cuando nuestro matrimonio, o no nada más cuando nuestro matrimonio está pasando por una etapa difícil, no, hermanos, debemos de orar al Señor todos los días, porque dice la palabra de Dios que sus misericordias son nuevas cada día. Entonces debemos de ser agradecidos con el Señor, hermanos. Debemos mantenernos en un completo estado de alerta mediante la oración con nuestro Señor, hermanos. Que nuestras oraciones, hermanos, no dependan de nuestras circunstancias, sino de que debemos permanecer en comunión con Dios en todo momento. Fíjense cómo la palabra de Dios, hermanos, nos dice, no se den por vencidos. En Reina Valera dice, con toda perseverancia. Hermanos, no tenemos que dejar de orar por nuestra esposa.
Si usted tiene una esposa que no es cristiana, no deje de orar por ella, hermano. No deje de pedirle al Señor, de clamarle al Señor. Hermano, en lugar de andarnos quejando, hermanos, a lo mejor el Señor nos quiere formar algo en nosotros. A lo mejor nosotros somos impacientes y nos quiere hacer más pacientes. No lo sé, pero no dejemos de orar por nuestra esposa, hermanos. No deje de orar por sus hijos que no son salvos. No deje de clamar al Señor por su madre, por su padre, por sus hermanos o por sus hermanas que aún no han rendido su vida a Cristo, hermanos. Por aquellos que aún no creen. Mantengámonos, hermanos, alerta, mantengámonos vigilantes, que es el primer principio de este versículo. Ahora vamos a pasar al segundo. Este principio, hermanos, era el más largo de todos. 1 Corintios 16:13. Vamos a pasar al segundo principio, que es: estad firmes en la fe. Hermanos, esto también hace alusión a una posición militar, pero en el significado bíblico, hermanos, esta palabra significa estar adheridos a la fe, es decir, pegarse o unirse de una manera correcta. Por ejemplo, si usted ha visto cuando polarizan los vidrios de los carros, usted mira que si no queda bien adherido, quedan unas burbujas. Entonces ellos traen unas cosas ahí que les empiezan como a tallar para sacar todo ese aire que está quedando ahí, porque si no queda bien adherido, con el tiempo se va a despegar. Hermanos, la iglesia de Corinto, como lo dije, era atacada por falsas enseñanzas, y esta iglesia no quedaba exenta a ser engañada por falsas filosofías, recordando, como lo dije al principio, su posición geográfica donde estaban ellos. Pues había muchas personas que creían ser sabios, había personas que se creían grandes pensadores, había quienes formaban discusiones sobre sus falsos dioses y nadie les ganaba porque pues eran maestros del engaño, porque pues ellos mismos estaban siendo engañados. Pero ¿qué es lo que trataban de hacer, hermanos? Arrastrar a las demás personas, inclusive a la iglesia de Cristo, a los corintios. Además, hermanos, como lo mencioné al principio, la iglesia de Corinto pues tenía muchos problemas. Fíjense, si nos ponemos a leer, como lo dije, ya lo tuvimos que haber leído según el plan de lectura bíblica, pero si nos ponemos a leer cada capítulo, desde el capítulo 1 de la primera carta, vemos cómo solo estaba pues tratando problemas. Por ejemplo, en el capítulo 1 Pablo se entera de la división y preferencias que tenían las personas. En el capítulo 3, por ejemplo, les habla acerca de su inmadurez, que tocaremos también ese punto. En el capítulo 4 tenían problemas de juzgar según sus conclusiones. El capítulo 5 tenían un problema de inmoralidad sexual. En el 6, demandas entre ellos. 7, problemas maritales, por eso trató el tema del divorcio. 8, idolatría, etcétera, etcétera, hermanos, así nos podemos ir. Hermanos, todos estos problemas que ellos tenían los llevaba a ser una iglesia totalmente dividida e inconstante en su fe. No había una firmeza en la fe, hermanos. Por eso el apóstol Pablo les dice que se tenían que estar firmes en la fe, firmes en sus convicciones, firmes en lo que ellos ahora profesaban. Un día se juntaban para celebrar la cena del Señor, hermanos, pero se apuraban a comer para no compartir con los demás. Y aparte, como lo dije al principio, salían unos hasta borrachos. En fin, hermanos, vemos un total desorden dentro de esta iglesia. Por eso mencioné al principio, hermanos, que esta iglesia de Corinto era un modelo de iglesia, a no seguir. Pero ¿saben qué, hermanos? Era una iglesia por la que Cristo también había muerto, así como por usted y así como por mí. Y lo que el Señor quería, hermanos, era ya que dejaran de estar divididos en sus pensamientos y acciones, que fueran todos de un mismo sentir, de un mismo amor, de un mismo espíritu, hermanos, para que de esa manera no abandonaran la fe, sino por todo lo contrario, hermanos. Cada exhortación de parte del apóstol Pablo tenía como fin poner orden de parte de Dios. Ahora, hermanos, ¿cómo iban a permanecer firmes en la fe? 1 Corintios 15:1, acompáñenme ahí, por favor. ¿Cómo es que los corintios iban a permanecer firmes en la fe? 1 Corintios 15:1. Voy a ir leyendo. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si tenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Hermanos, ellos iban a permanecer firmes en la fe por medio de creer en la palabra del evangelio de Cristo, por medio de creer en la palabra de Dios y dejar de escuchar ya las falsas enseñanzas, las herejías y todo eso que se andaba pues oyendo, que andaba pululando ahí en esos entonces.
Ellos se iban a mantener, hermanos, solamente por medio de la fe en el Señor Jesús. Solamente por medio de creer en Jesucristo, en su sacrificio, en que Él era el Señor, es que ellos iban a poder avanzar. Fíjense, hermanos, vamos a hablar así rápidamente, es algo que ya miramos en la serie, pero vamos a hacer la comparativa con la otra iglesia. Acompáñenme por favor a ver Hechos 2, 44 al 47. Hechos 2, 44 al 47. Si ustedes pues estuvieron conectados desde el principio, van a ver la comparativa que hicimos de la iglesia de Corinto. Ahora vamos a ver cómo era la iglesia primitiva. Hechos 2, 44 al 47, haciendo una comparación con la iglesia de Corintios. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Fíjense estas palabras, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos, no se adelantaban a comer como los corintios, con alegría y sencillez de corazón. Fíjense, no salían emborrachados, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Fíjense, hermanos, esta iglesia primitiva tenía favor con todo el pueblo, mientras que la iglesia de Corinto iba al pueblo a que los juzgados les arreglaran sus pleitos y sus problemas. Esta iglesia, hermanos, era una iglesia que tenía todo en común. Estaban unidos, vendían y repartían según las necesidades, perseveraban, alababan a Dios juntos, adoraban a Dios juntos. Y los resultados, hermanos, pues era que estaban caminando dentro de la voluntad del Señor, y el Señor seguía añadiendo, hermanos, añadiendo cada vez más a la iglesia. Y hermanos, pues era el resultado de la obediencia, de la perseverancia, de permanecer, de que era una iglesia que permanecía firmes en el Señor. Claro, también hubo un desacuerdo, por ejemplo, cuando era la hora de servir las mesas, pero el apóstol Pedro rápidamente dio una instrucción y se llevó a cabo. Sabemos que dirigido por el Espíritu Santo. Varones, si nosotros queremos que la bendición de Dios sea en nuestro hogar, debemos obedecer, varones, debemos perseverar en los caminos del Señor. Tenemos el ejemplo más grande, hermanos, el ejemplo de Cristo, de cómo Él se mantuvo firme en el propósito de Dios. Leamos Hebreos 10:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hermanos, el Señor, desde que fue llevado al desierto, Él fue tentado. Muchas veces por la misma familia fue tentado. Los mismos escribas, fariseos y todos los que estaban en su contra buscaban una ocasión o un momento para poderle tentar. Aún a la hora de su muerte, hermanos, el Señor fue tentado. ¿Se acuerdan cuando le decían, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te bajas de esa cruz? Si eres el Hijo de Dios, bájate, sálvate a ti mismo si tú eres el Hijo de Dios. Fíjense cómo ahí va la tentación. Si eres el Hijo de Dios, bájate. Él pudo haberse bajado, hermanos, y la verdad destruirlos a todos, y pues hasta nosotros mismos, ¿verdad? No hubiéramos ni nacido, yo creo, si Él hubiera demostrado su ira en ese momento. Pero Él, hermanos, fue obediente, y fue obediente hasta la cruz. Y encima, pues, sabemos que Él no cometió ningún pecado. Hermanos, por eso nuestro Señor Jesús es nuestro ejemplo más grande de permanecer firme, de obedecer. Hermanos, nosotros como sacerdotes de hogar necesitamos estar de la misma manera firmes, hermanos, y permanecer en la palabra de Dios. Fíjense, hermanos, aquí cuando en la palabra de Dios dice estar firmes, esta palabra es en tiempo presente continuo. No es de estar firmes el domingo y de lunes a sábado o de lunes a viernes ya no. No, hermanos, es de estar firmes siempre, en todo momento. Firmes en lo que ahora hemos creído en Jesucristo, y no de que mañana creamos en otras religiones. ¿Para qué mencionarlas? Hermanos, debemos de permanecer firmes en lo que ahora nosotros hemos creído. Que sea la palabra de Dios la única que rija nuestras vidas. Debemos de mantenernos firmes y enseñarles a nuestras familias. Necesitamos permanecer en la palabra, retener la palabra, obedecer la palabra y ser un testimonio vivo, hermanos, del poder de Dios en nuestra vida, en nuestro hogar. Muchas veces por eso nuestra familia no es que no se quiera convertir, porque no los convertimos nosotros, pero muchas veces nuestro testimonio, hermanos, es lo que a veces termina alejando a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestra familia, a nuestros hermanos, hermanas. Muchas veces es nuestro mismo testimonio, hermanos. Dejemos ya de jugar a ser cristianos, hermanos. Nuestra familia necesita un verdadero varón, un verdadero sacerdote de Dios en el hogar que la dirija, que dé estabilidad espiritual, no que hoy nos vean orando y mañana nos vean
no sé, jugando, cantando música del mundo, tantas cosas, hermanos. Debemos ser un guía espiritual. La semana pasada, por ejemplo, bueno, en la serie pasada hablábamos de que un varón necesita guiar a su familia a amar a Dios. Pero hermanos, si nosotros queremos guiar a nuestra familia a Dios, a amar a Dios, pero nosotros no lo estamos amando, hermanos, estamos fallando, primeramente ante Dios. Hermanos, dejemos de portarnos ya inconstantes, hermanos. Que el domingo estemos con un pie aquí adentro de la iglesia y el de lunes al sábado con todo el cuerpo en el mundo. Necesitamos ya tomar una decisión, hermanos, de entregarnos a Dios de una manera total, plena, ya sin estar jugando. Necesitamos ser menos como la iglesia de Corinto, hermanos, y más como la iglesia de Hechos, perseverando en la doctrina que hemos aprendido, hermanos, perseverando en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí, hermanos, vamos a ver algo muy importante también en cuanto a doctrina se refiere. ¿Y cómo podemos no estar firmes en la doctrina que hemos aprendido? Acompáñame por favor a 2 de Tesalonicenses 2:15. 2 de Tesalonicenses 2:15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Hermanos, el apóstol Pablo aquí les hace un llamado a los hermanos a perseverar en la doctrina que habían aprendido, en la doctrina del Señor Jesucristo. Y hermanos, aquí hay algo muy importante, una aplicación muy importante para nosotros. Miren, nosotros como sacerdotes de hogar debemos tener cuidado, hermanos. Ahora, por ejemplo, con el auge del internet y con lo que es la pandemia, pues millones de iglesias alrededor del mundo. Fíjense, ahora en el tiempo de la pandemia a mí me salían videos hasta de África, de Nigeria. Pues ni les entendía y aparte ni los miraba, pero nos salían videos de muchas iglesias cristianas, de diferentes corrientes teológicas, de diferentes creencias, pero cristianas, o sea, de diferentes puntos teológicos de vista o de vista de puntos teológicos diferentes. Hermanos, en este tiempo pues muchas iglesias comenzaron a transmitir como lo estamos haciendo nosotros ahorita, pero el problema es que muchas iglesias estaban, pues como les digo, iglesias que no están en la verdad o que tienen puntos de vista, vamos a llamarlo así claro, puntos de vista doctrinales diferentes al ministerio en el que ahora pertenecemos o en el ministerio que ahora estamos. Hermanos, y muchas veces, ¿cuál era el peligro aquí? Que nosotros no nos manteníamos firmes en nuestra fe o firmes en nuestras convicciones del lugar en el que ahora estamos, o más bien en la doctrina sana del Señor Jesucristo, y comenzábamos a escuchar otros ministerios. El problema de esto, hermanos, es que nosotros podíamos confundirnos, nosotros podíamos desviarnos. Si no estábamos llenos de la palabra, si no estábamos en oración, nosotros podíamos pues ser débiles. Y fíjese, y luego somos bien obvios, porque luego venimos con el pastor y, pastor, ¿y qué opina de que nada más se pueden salvar unos y otros no? Y pastor, ¿qué opina de que la mujer puede predicar no puede predicar en la iglesia y nada más el hombre? Perdón, y pastor, ¿y qué opina usted de que nada más son 144,000 los que se van a salvar? No, pues ya cuando el pastor escucha que llegamos con todo el chop suey ahí, con todo el revolvedero, pues, ay, este hermano ya está escuchando, ya hasta sabe a quién estamos oyendo. Así que hermanos, dejemos de estar alimentándonos fuera. Y estemos escuchando las enseñanzas pues que son en el ministerio en el que estamos, hermanos. También tenemos que ser fieles en eso. Mantengámonos firmes, hermanos, en la sana doctrina que hemos aprendido. Otra manera, hermanos, de permanecer fieles, recuerden que ese es el segundo punto, es en Hebreos 10:23, por favor acompáñenme ahí. Otra manera de permanecer fieles está en Hebreos 10:23 y 25. Yo lo voy a leer en palabra de Dios para todos. Mantengámonos firmes en nuestra esperanza, porque Dios cumplirá lo que prometió. No dejemos nunca de hablarles a los demás de nuestra fe. Algunos están faltando a las reuniones y eso no está bien. Reina Valera dice, no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre. Y eso no está bien. Reunámonos para animarnos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que se acerca el día. Ahí está el porqué, hermanos. El autor de Hebreos no se sabe quién es. Eso no importa, lo que importa es que es la palabra de Dios. Hace un llamado también a que se mantuvieran firmes sin dejar de titubear. Otra versión así dice. Algunos hermanos ya no estaban manteniéndose así y estaban dejando de reunirse. Padres de hogar, varones de hogar, esposas, hijos, por alguna razón estaban alejándose de la iglesia y estaban dejando la comunión con Dios, la comunión con los hermanos. Y sin duda, hermanos, fíjense cómo el Señor
por medio del escritor, hizo una exhortación, hermanos. Esta exhortación es en una manera de mandato, a no repetir esos patrones de conducta, sino todo lo contrario con aquellos que estaban perseverando. Animarlos a seguir adelante, y da una razón, hermanos: la venida del Señor estaba muy cerca. Y esto, hermanos, es muy importante para nosotros, varones hermanos. Manténganse firmes en la esperanza que es Cristo. Mantengámonos firmes, porque nuestra familia necesita ver a un hombre fiel al Señor. Nuestra familia no necesita ver un hombre que titubea, que hoy es cristiano y mañana no, o que hoy es cristiano y mañana mundano. Hermanos, aquí voy a hacer unas preguntas que son para nosotros. Fíjense, rápidamente. Gandhi, este hombre decía que a él le gustaba mucho, él leyó el Evangelio de Jesús, y él decía que a él le gustaba el Evangelio de Cristo, pero decía que no le gustaban los cristianos, que por eso él no se convertía. Hermanos, como lo decía el autor de Hebreos, pasa algo con nosotros, fíjense, muchas veces, no digo con todos, ni estoy generalizando, y este es un fenómeno que se ve en todas las iglesias, pero aquí nos toca hablar a esta iglesia en específico. Nos comienza a ir mal en el trabajo, adiós iglesia. Bueno, no vamos a decir adiós iglesia, adiós al Señor, nos alejamos del Señor. Nos comienza a ir mal en nuestro matrimonio, nos alejamos del Señor. Tenemos problemas con nuestros hijos, nos alejamos del Señor. Tenemos problemas financieros, nos alejamos del Señor. Hermanos, dando un mal ejemplo a nuestra familia, pero sobre todo siendo desobedientes a la palabra de Dios. Enseñándoles, hermanos, que cuando las cosas estén mal, es momento de alejarnos. Hermanos, esto no debe de ser así, el autor de Hebreos lo dice. Algunos están faltando a las reuniones y eso no está bien. No está bien, hermanos, que cuando las cosas van bien, estemos aquí en la iglesia. Bueno, sí está bien, pero lo que me refiero es a que no está bien que cuando las cosas no empiecen a salir como nosotros planeamos o como nosotros queríamos, le echemos la culpa al Señor y dejemos de congregarnos. Porque es el primero del que queremos o del que buscamos alejarnos, hermanos. Cuando el Señor es el autor y el dador de nuestra vida, el dador de nuestros días, el autor de nuestros días. Hermanos, hoy nuestra salvación está más cerca que cuando creímos, dicen Romanos. Necesitamos ser hombres de convicción, hombres de decisión, hombres que estén firmes delante de Dios, delante de su familia, guardando la sana doctrina y perseverando en ella. Hermanos, necesitamos ser hombres que realmente tengamos un firme propósito de servir a Dios. Si no, ¿cómo vamos a guiar a nuestra familia? ¿Cómo vamos a ser esos sacerdotes de hogar, hermanos? Vamos al otro principio, que es portaos varonilmente. En Corintios 16, también ahí lo estábamos leyendo. Bueno, ya habíamos leído el texto completo. La siguiente frase es portaos varonilmente. Esto les dijo el apóstol Pablo, hermanos, a los corintios como un mandato también. Y básicamente, hermanos, significa: sé un hombre. Compórtate como un hombre, y no en el sentido de tener un comportamiento, de que tenían comportamientos femeninos, no, sino en un comportamiento de madurez espiritual. Leamos 1 Corintios 3:1 para ver qué era lo que estaba pasando ahí, porque el apóstol Pablo les dice eso. 1 Corintios 3:1. Hermanos, antes no les podía hablar como a gente espiritual, sino como a los que todavía no han crecido espiritualmente, es decir, como a bebés en Cristo. Las enseñanzas que les di fueron como leche, porque todavía no podían comer nada sólido. Y fíjense lo que viene, y aún no están listos para comerlo. Como podemos ver, hermanos, los varones de la iglesia de Corinto no se portaban, no tenían un comportamiento varonil, sino que seguían, por lo que el apóstol Pablo dice ahí, seguían comportándose como niños, seguían siendo inmaduros. Al exponerles la palabra, hermanos, ellos no la podían entender porque aún estaban en conductas tales como celos, iras, contiendas, disensiones. Ellos aún no podían pensar y tomar las cosas maduramente, hermanos. Una vez expuesto el problema en la carta, el apóstol Pablo les dijo: ya dejen de portarse como niños, sean hombres. Ya dejen de portarse como el mundo. Dejen de tener las conductas que tienen los hombres del mundo y vivan ahora conforme a la imagen de aquel al que ahora ustedes dicen creer. Les está diciendo el apóstol Pablo. Hermanos, ¿qué nos habla a nosotros el Señor en este texto? Número 1, que nos portemos varonilmente. Seamos hombres, hermanos, delante de Dios y delante de nuestra familia. Dejemos ya los pleitos, las necias discusiones, los comportamientos como niño que no nos llevan a nada más que, a nada,
sí nos llevan, pecar contra Dios. Empecemos a escuchar la palabra. A veces, hermanos, va a ser una palabra dura, pero debemos abrazarla, hermanos, porque aun cuando el Señor nos hable fuerte, siempre va a ser una palabra acompañada por el amor de Dios, hermanos, que nos quiere sacar tal vez de algún pecado, de algún estancamiento espiritual, de algún problema que estamos teniendo en nuestro hogar, hermanos. La palabra de Dios, cuando es de consolación, de exhortación, en diferentes formas que sea el mensaje, siempre va acompañada del amor de Dios, hermanos. Dios nos libre de predicar una palabra que sea en ira, que sea en odio, que sea en coraje o en nuestra propia carne. No, hermanos. Siempre el mensaje de Dios es que el amor quiere corregir lo deficiente, hermanos. Hermanos, el Señor quiere que entreguemos pecados que tal vez no sean confesados. Hermanos, que no tengamos reacciones. Esto es portarnos varonilmente, que cuando vengamos a la iglesia no tengamos reacciones de niños. Muchas veces que porque alguien no nos saludó, que porque alguien no nos habló, que porque el pastor no nos hizo buena cara, que porque el pastor dijo algo, lo dijo por mí. Pues hermanos, pues ¿para quién es la palabra? Es para esta iglesia, hermanos, es para la iglesia local. Pero siempre, hermanos, es para edificación. Y muchas veces las actitudes que tenemos también es que agarrarla contra el pastor. Y no es que le esté defendiendo, hermanos, pero todos hemos pasado por eso. Y finalmente, hermanos, o principalmente contra Dios mismo. Hermanos, ya no seamos como niños, seamos hombres espirituales maduros en el Señor. ¿Recuerdan cuando el Señor habló una palabra dura cuando estaban todos los discípulos ahí? ¿Qué le dijeron ellos? Esta palabra es dura. ¿Y se acuerdan del Señor qué les dijo? Que ellos pues decidieron irse, y cómo el Señor voltea con esa firmeza, con esa seguridad, y voltea con sus discípulos y les dice: ¿qué? ¿Ustedes también se quieren ir? O sea, el Señor no les dijo: ay, por favor, no se vayan. No, el Señor les dijo: pues si se quieren ir, váyanse. Pero ahí alguien dijo: ¿a dónde más iremos, Señor? ¿A dónde más iremos? Hermanos, si una palabra de Dios te ofende, ¿a dónde más vas a ir, hermanos? ¿Al psicólogo a que nomás te dé por tu lado y te dé unas pastillas ahí para tranquilizarte? ¿Al terapeuta, hermano, para que te escuche también de igual manera, te recete? Creo que no sé quién es el que receta. ¿Con el amigo que es mundano, que es infiel, que es idólatra, que es egoísta, que tiene celos, iras, contiendas? ¿Con quién vas a ir, hermano? ¿Te vas a ir a refugiar en la música del mundo para que consuele tu corazón? A los vicios, a los placeres falsos que este mundo ofrece. ¿A dónde nos vamos a ir, hermanos, si solamente en Cristo hay palabras de vida eterna? Solamente en Cristo hay palabras de salvación. Necesitamos ser hombres, hermanos, maduros, que amen la palabra de Dios, aun cuando ésta sea dura o difícil de entenderla. Hermanos, la actitud con la que nosotros reaccionemos al mensaje definirá si ya estamos portándonos varonilmente. Dejemos ya, hermanos, de ser como niños, como dijo el pastor el domingo. ¿Se acuerdan cuando a manera de broma dijo que todavía había algún niño en la iglesia? No dudo que a lo mejor alguien se sintió atacado por un comentario, pero es que realmente, hermanos, si está en la palabra es porque ocurre en las iglesias. Como dice el proverbio 3300, ¿verdad? De broma en broma la verdad se asoma. Hermanos, vamos al último principio ya, el de obediencia. El último principio que habla el apóstol Pablo es esforzaos. Esforzaos, es el último principio de obediencia de Corintios 16. Esforzaos. El apóstol Pablo les hace un último mandato a esforzarse, pero fíjense, no en sus fuerzas, no confiando en sus propias capacidades ni en su propio intelecto o conocimiento mismo. Recordando, hermanos, ellos estaban en una zona de muchos pensamientos, como les decía ahorita, de los cuales podían ellos sentirse, los mismos corintios, hermanos. Hay un capítulo donde el apóstol Pablo los regaña porque se sentían orgullosos. El apóstol Pablo le dice: corintios, esfuércense. Pero esto, hermanos, vamos a ver en Efesios 6:10 qué significa de esta palabra. Cómo es que ellos tenían que esforzarse. No era en su fuerza física, no era en sus pensamientos, no era en su intelecto. Efesios 6:10 al 17, yo lo leo en palabra de Dios para todos. Finalmente, confíen en el gran poder del Señor para fortalecerse. Hermanos, los corintios se iban a fortalecer. Bueno, en este caso la palabra para los efesios, pero era la misma palabra. Ellos iban a fortalecerse dejando de confiar en su conocimiento limitado. Ellos iban a fortalecerse dejando de creer en sus capacidades intelectuales. Ellos no iban a fortalecerse confiando en sus bienes materiales. Ellos solamente iban a poderse fortalecer mediante el gran poder del Señor, hermanos. Dicho sea de otra manera,
Corintios, su fortaleza no es de lo que ustedes tienen, no es de lo que ustedes pueden hacer o pueden lograr. Su fortaleza viene de Dios y es un gran poder que los llevará a permanecer velando. Es un gran poder de Dios que los llevará a estar firmes. Es el gran poder de Dios que solamente a través del poder, es solamente a través del poder de Dios que ustedes van a poder portarse varonilmente y esforzarse. Hermanos, para que usted y yo podamos cumplir con estos mandamientos, necesitamos el gran poder de Dios en nuestras vidas. Dejemos de confiar en nosotros, hermanos. Estamos a veces tan materializados que confiamos más en lo que tenemos, en los bienes que poseemos, que es nada, que en el poder de Dios. Por eso, hermanos, cuando viene la prueba, cuando viene el devorador, cuando viene la tentación, cedemos ante los embates, ante los ataques espirituales que hay sobre nosotros, materiales, mentales, físicos. Porque tenemos luchas, hermanos, en todas las áreas, pero es solo mediante el gran poder de Dios que vamos a lograr perseverar en los caminos de Él. Es solo mediante el gran poder de Dios que vamos a poder ser esos sacerdotes de hogar que velen por su familia, que ayuden a su familia a permanecer en la fe, que lleven a su familia a portarse maduramente. Hermanos, es solo mediante el gran poder de Dios que vamos a poder vivir en este mundo fortalecidos en el Señor. Acompáñame por favor rápidamente a Colosenses 1:11 para seguir viendo que el esforzarnos no es de nosotros, es algo que viene de Dios. Colosenses 1:11, Nueva Traducción Viviente, dice: también pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios, para que tengan toda la constancia y paciencia que necesitan. Mi deseo es que estén llenos de alegría. Una vez más, hermanos, vemos al apóstol Pablo. Decimos el apóstol Pablo porque era el autor, pero sabemos, y siempre, pues a mí me gusta decirlo, aclarar una y otra vez, ¿verdad? Que era el Espíritu Santo guiándolo. Vemos al apóstol Pablo diciéndoles ahora a los colosenses que para vivir una vida de esfuerzo, una vida esforzados, era solamente mediante el glorioso. Fíjense, en la otra carta dice el gran poder, en esta dice mediante el glorioso poder de Dios. Haciendo eso los llevaría a tener una vida espiritual firme, o como ahí dice, constante. Hermanos, dejemos de estar confiando en nosotros mismos, porque realmente necesitamos vivir bajo la gracia y bajo el glorioso poder de Dios para ser esos sacerdotes de hogar que Dios quiere que seamos. Corintios 15:10. Corintios 15:10. Fíjense cómo necesitamos el poder de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, fíjense, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Hermanos, por la gracia de Dios es que estamos al frente de una familia, y es por esa misma gracia, hermanos, que cada día nos sostiene. Nada es por nosotros, nada es por lo que nosotros hacemos, nada es por mérito propio, hermanos. Yo, por ejemplo, les digo a mis hijos, aún hasta por levantarse de la cama, denle gracias a Dios, porque, hermanos, nosotros movemos un brazo, movemos otro brazo, sí, pero ¿qué si el Señor tenemos un accidente y perdemos un brazo? ¿Qué si nos da una parálisis? Que sé, tantas cosas, hermanos, tantas cosas. Pero aún por levantarnos de la cama, aún por todo, hermanos, todo es por la gracia de Dios, todo es por su misericordia. Los corintios, hermanos, tenían un problema de orgullo y el apóstol Pablo tuvo que enfrentarlo directamente. Hermanos, nosotros tengamos cuidado con las advertencias de parte de Dios, como fue el mensaje del domingo. Sus mandatos están ahí. Y hay otra advertencia, hermanos, en 1 Corintios 10:12 que también les hace. 1 Corintios 10:12. Fíjense cómo dice: así que el que se sienta muy seguro y firme, cuídese de no caer. Hermanos, debemos estar nosotros mismos alerta en nuestra propia vida. También nosotros seremos tentados en cada área diariamente, hermanos. Dependamos de la gracia de Dios. Si hemos abrazado el evangelio de Cristo, hermanos, aún así debemos de permanecer alerta sobre nosotros mismos. Siempre, ¿cómo se dice? Siempre pues confiando en el poder de Dios, en la gracia de Él, ¿verdad? Pero tenemos una responsabilidad de permanecer velando, hermanos. La advertencia está como sacerdotes de hogar, pues que debemos esforzarnos por toda nuestra familia, por nosotros mismos. Y ahora, hermanos, vamos a la última parte ya, que es el fundamento. Recuerden, eran 4 principios de obediencia y un fundamento. 1 Corintios 16:14. Ya es la última parte, hermanos. Todas vuestras cosas, 1 Corintios 16:14, todas vuestras cosas sean hechas con amor. En el capítulo 3, hermanos, de esta carta, el apóstol dedica un capítulo entero a hablarles acerca del amor de Dios.
La relevancia, hermanos, que tenía servir a los demás con amor. Esa era la base del ministerio de Cristo. Y ellos estaban alejados de ese amor, hermanos. Si usted lee el capítulo 13, ahí se va a dar cuenta. Ellos estaban alejados de ese amor, portándose de manera indiferente con el prójimo. La iglesia de Corinto tenía dones, hablaba lenguas, profetizaba, tenían conocimiento, pero les hacía falta la esencia del evangelio, que era el amor. Y como dice el apóstol Pablo, pues de nada les serviría hacer todo lo que hacían, de nada les serviría tener todo lo que tenían si no iba fundamentado en el amor mismo, en el amor ágape. Hermanos, era muy importante esto que les dijo el apóstol Pablo, porque ellos se habían desviado y habían olvidado que lo primero pues era el amor, pero por la gracia de Dios que tuvo a bien que el apóstol Pablo pues les escribió esta carta, y tal vez sea el punto principal de todo lo que escribió el amor. Ellos debían de permanecer velando los unos por los demás en amor. Ellos debían estar firmes por amor a lo que Cristo hizo por ellos. Ellos debían portarse varonilmente por amor a la palabra de Dios. Ellos debían cambiar su actitud y finalmente debían esforzarse, es decir, depender de la gracia de Dios por amor a Él mismo. El fundamento era el amor, hermanos. Y para nosotros debe ser lo mismo, ya que el amor es un atributo de Dios, pues es la esencia misma de Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, dice en 1 de Juan 4:8. Es por eso, hermanos, la importancia de amar a Dios primeramente, pero de amar a nuestra familia. Es importante, hermanos, que le pidamos a Dios que nos llene de ese amor que solo proviene de Él. Todos los seres humanos nacimos con un amor. La gente que no está en la iglesia, los que no son cristianos, aman a sus hijos también. Pero el amor de Dios es un amor diferente. Fíjense, vamos a leer cómo es el amor de Dios, cómo es el amor que nosotros debemos de tener hacia Dios, cómo es el amor que nosotros tenemos que tener con nuestra familia, cómo es el amor que tenemos que tener con nuestra esposa, cómo es el amor que tenemos que tener con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestra familia, con nuestros parientes. Cómo es el amor, hermanos, todos hemos fallado en esta área. Pero este es el día que el Señor nos está hablando, hermanos. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es envidioso, no es presumido ni orgulloso. El amor no es descortés ni egoísta. No se enoja fácilmente. El amor no lleva cuenta de las ofensas. No se alegra de la injusticia, sino de la verdad. El amor acepta todo con paciencia, siempre confía. Nunca pierde la esperanza, todo lo soporta. Hermanos, esta es la manera en la que Dios espera que amemos a nuestra familia. Esta es la forma correcta, esta es la forma bíblica. Hermanos, cualquier otra forma en la que nosotros amemos a nuestra familia es pecado, porque no es la manera bíblica que Dios ha establecido. Porque no estamos amando a Dios porque no estamos amando de la manera en la que Dios nos ha ordenado hacerlo. Y estamos cometiendo un pecado de desobediencia también. Hermanos, el Señor nos dice que lo hagamos a su manera, no a la manera de nosotros. Tal vez en nuestra familia podemos tener dificultades para entendernos. Tal vez en nuestra familia podemos tener diferencias, o en veces pues surjan cosas ahí que nos lleven a que haya situaciones ahí un poco complicadas o ríspidas. Hermanos, todo lo que hagamos en nuestro hogar, y me refiero tanto al hogar porque recuerden que es una serie basada en el sacerdote de hogar, pero todo lo que hagamos, hermanos, en nuestro hogar debe de ser fundamentado en el amor. Conclusión, hermanos, la iglesia de Corinto marchaba como una iglesia totalmente disfuncional. Era una iglesia desordenada en la que cada quien marchaba por sus propios méritos. Era una iglesia orgullosa que estaba dividida por preferencias de predicadores, fíjense, eso no se da ahora, ¿verdad? Era una iglesia que no se mantenía firme en sus convicciones. Los hombres, al recibir la palabra de Dios, tenían actitudes como niños, tomaban de manera inmadura el mensaje que buscaba edificar sus vidas, tal vez mediante la confrontación, sí, porque el Señor los quería confrontar con su pecado para que lo abandonaran y se alejaran de Él. Hermanos, la iglesia de Corinto confiaba en sus propias fuerzas, en su intelecto, conocimiento, en vez de confiar en el gran poder de Dios. Finalmente, hermanos, la iglesia de Corinto recibió la exhortación del apóstol Pablo, y eso usted lo puede leer en la segunda carta escrita por el apóstol Pablo. Hermanos, ellos pues pusieron en práctica los 4 principios que él les había ordenado y pusieron el fundamento principal, que es el amor a los demás. Aplicación, hermanos, y con esto cerramos.
Fíjense, hermanos, yo estaba hablando con mi esposa y le estaba diciendo que estos dos versículos, hermanos, es a manera personal lo digo, es una aplicación magistral, claro, es el Espíritu Santo, en cómo en 4 principios y un fundamento que es el amor, encierra todo el mensaje de la primera carta. Todo lo que escribió, todos los problemas, todo lo que venía pasando desde el capítulo 1 hasta llegar a este capítulo, hasta el capítulo 16, en 4 principios y un mandamiento y un fundamento, hace una aplicación tremenda, hermanos. El Señor nos ha prestado una familia, tenemos el gran privilegio y la gran responsabilidad de estar al frente de un hogar en el que nosotros debemos permanecer velando por nuestra familia. Debemos estar firmes en nuestras convicciones de la palabra de Dios. Debemos dejar de comportarnos como niños y ya no tener actitudes que solo lastiman a nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestros hijos. Podemos decir que somos cristianos, pero en nuestra casa no estar cumpliendo con el amor que Dios nos ha mandado, que debemos de practicar. Podemos decir que somos cristianos, podemos venir a la iglesia durante la semana, podemos tal vez incluso estar en un púlpito o tener conocimiento de la palabra de Dios, pero si no somos sacerdotes de hogar, que practiquemos el amor con nuestra familia, de nada nos sirve todo lo que hagamos, hermanos. Pidámosle a Dios que nos ayude a cumplir, hermanos, estos principios de obediencia basados en el principal fundamento que es el amor, hermanos. Que el Señor nos ayude, hermanos, reciban esta palabra con amor de parte de Dios y vamos a hacer una oración para despedirnos y pues para orar agradeciendo al Señor. Señor, una vez más, mi Dios, te damos gracias en esta tarde, Señor, porque pues nos has hablado, Señor, por medio de tu palabra. Mi Dios, gracias, Señor, porque pues has sido claro, Señor, con nosotros, Señor. Tal vez no, Señor. Sin duda hemos fallado como varones de hogar, como sacerdotes de hogar, Señor. Tú nos has prestado una familia, Señor, para guiarla a ti, Señor. Pero en nuestro caminar, Señor, no te hemos reflejado a ti, Señor, en nuestro hogar. Tal vez nuestra esposa aún no está alcanzando a verte a ti, Señor, en nosotros. Tal vez nuestros hijos, Señor, no están alcanzando a verte a ti, Señor, en nosotros. Tal vez nuestra madre, los que tienen padre o madre, tal vez nuestros hermanos, nuestras hermanas aún no alcanzan a ver a Cristo en nosotros. Señor, perdónanos. Perdónanos porque sin duda hemos pecado, Señor. Hemos dirigido a nuestra familia tal vez en una manera incorrecta. Hemos dirigido a nuestra familia en una manera religiosa. O tal vez no hemos dirigido a nuestra familia y hemos sido libertinos. Hay muchos casos, Señor, diferentes. Pero sin duda, Señor, hemos fallado. Pero gracias a ti, Señor, por la palabra que hoy has traído, porque es una prueba de este fundamento que es el amor que tú tienes para con nosotros, Señor. Nos has hablado, nos has exhortado, Señor, y nos has hecho ver que estamos fallando en algunas áreas, si no es que en todas, Señor. Ayúdanos, Señor, a permanecer. Ayúdanos, Señor, a velar. Ayúdanos, Señor, a permanecer en la fe. Ayúdanos, Señor, a portarnos varonilmente, Señor, pero siempre esforzándonos mediante el gran poder de tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos cada día, Señor, porque te necesitamos, Señor, para dirigir nuestra familia en medio de un mundo, Señor, en el que pues está lleno de pecado, pero para dirigirla a ti, Señor. Pero ayúdanos principalmente también a nosotros a estar siendo dirigidos por ti y para ti, Señor, para tu gloria y para tu honra, Señor. Gracias te doy, mi Dios, por esta palabra que nos has dado, Señor. Yo te pido, Señor, que esta palabra pues consuele, exhorte, confronte, haga la obra, hace la obra completa, Señor, pero que mis hermanos que la han escuchado en esta tarde la reciban con gozo, la reciban con humildad, que no seamos como esa iglesia de Corintios, altivos, orgullosos, soberbios, que creíamos saber todo y no aceptaban nada, Señor. Ayúdanos a no tener esa actitud. Perdónanos, Señor, aun si hay pensamientos así, Señor, pero también te doy gracias por aquellos hermanos que se están esforzando en tu poder, que cada día, Señor, están perseverando, Señor, también en tu doctrina, Señor. Gracias por la vida de todos ellos también, Señor, sígueles manteniendo, mi Dios. Y también te pido, Señor, por el pastor que has puesto tú en esta iglesia, Señor, por el pastor Julio, Señor, que es, pues, al que tú has designado como autoridad espiritual aquí, Señor. Yo te pido por él, Señor, que le sigas dando sabiduría principalmente
por el ministerio principal que es su familia, porque antes que el ministerio de la iglesia es el ministerio de su familia, Señor. Síguelo guiando, Señor, para que sea una familia que te agrade a ti, Señor. Te pedimos por su esposa también, que la sigas guardando, Señor, que le sigas dando ese crecimiento, Señor, y ese entendimiento para criar a sus hijos, Señor, y también por los hijos del pastor, Señor, que tú los guardes, Señor, en esta etapa de juventud que ellos están teniendo. Oramos por los hijos, oramos por todos los hogares, por todas las familias que conforman esta iglesia por la que tú pagaste un precio muy, muy alto, que fue tu vida, Señor. Gracias por ese sacrificio, mi Dios. En el nombre de Jesús, Señor, nos despedimos de este lugar, Señor, de esta transmisión, pero pues te pido que tú, o te pedimos más bien que tú sigas yendo con nosotros en todo momento, en todo lugar que estemos, Señor. Ayúdanos, Señor, a cumplir esta palabra, Señor. En el nombre de Jesús recibe gloria, honra y alabanza, Señor. Amén.